Bienvenidos a este ciclo organizado por el Colegio de Psicólogos que sobre derivas de la clínica. Este eje en particular se dio a llamar diversidad, sobre los discursos normalizantes, la hegemonía de los cuerpos y las luchas colectivas por sujetos de derecho. Agradecer a las compañeras que organizan el ciclo y al colegio por convocarnos a esta charla amorosa entre compañeras. Mi nombre es Mariano Maranguelo, soy psicólogo, puto, peronista, delegado del Departamento Iriondo del Colegio de Psicólogos. Si se quieren presentar las compañeras, así... Bueno, yo soy Morena García, militante travesti, peronista, integrante del área de internacionalización y de comunidad trans travesti de Rosario. Bueno, buenos días, buenas tardes, compañeros. Yo soy Celina, soy psicóloga también, soy peronista, y bueno, actualmente estoy trabajando en la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, particularmente en el equipo de atención a las violencias de género. Un poco el eje y la intención de estos ciclos que armaron las compañeras, que organizaron las compañeras del colegio, era que podamos pensar cómo el contexto de pandemia había alterado, si lo había hecho y si lo había hecho de qué forma, el acceso a la salud mental y la construcción que cada uno de nosotros tiene en su territorio de laburo de la salud mental. Entonces nos parecía que lo más interesante para arrancar esta conversación sería que podamos definir al menos cómo pensamos que es ese acceso y sobre todo cómo pensamos en la salud mental en tanto territorio al que se accede, y lo digo entre signos de pregunta, digamos. Sí, me parece interesante el planteo porque, nada, cuando se generan estos espacios, parece que podemos escindir términos como salud, salud mental, salud clínica, llámese como le quiera llamar, y nosotras las travestis siempre pensamos los conceptos como integrales. Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, para una persona del colectivo que carece de los derechos básicos y han sido ignorados por completo durante periodos de tiempos históricos, ¿cómo puede estar posicionada una persona travesti trans en un contexto de pandemia cuando no tiene un techo? Probablemente uno de los derechos básicos que estuvo o que debería haber estado garantizado, que es el del alimento, se pone a jugar en esta cornisa frágil. De hecho, muchas compañeras pertenecen al trabajo sexual, a parte del trabajo sexual, y no se está pudiendo salir, y si salís sos perseguida por la policía, que está sumamente habilitada en este contexto. ¿Cómo podés pensarlo si estás atravesada por enfermedades como el HIV, por enfermedades como la sífilis, y cientos de enfermedades que tienen que ver con la construcción o con la exposición al que el colectivo travesti ha estado, no voy a usar la palabra condenado, sino estigmatizado o atravesado por este estigma que tiene que ver con esto? En una reunión más temprana con los compañeros acá hablábamos de esto, de cuántas personas hoy en día se molestan por el hisopado que tiene que ver con el COVID, y cuando a nosotras nos tocaba hacernos el testeo de HIV, generalmente era no solamente cargar con una información que tenías que procesar, que estaba involucrada la salud mental, que estaba involucrada la salud física, sino también cargar con el estigma social que representaba tener HIV, que lo sigue siendo, porque hoy ser una persona con HIV es motivo de eyección social en muchos de los casos. Y nada, para nosotros las travestis, la construcción de salud mental involucra absolutamente todos los términos, como por ejemplo salud física, justicia, derecho, vivienda, alimento. No puede haber una construcción subjetiva real si todos esos derechos están negados de principio. Me parece que en ese sentido, More, lo que es interesante cuando hablas esto de la construcción, no pensar la salud mental como algo estático, como algo estable, sino justamente, para a veces el pensar, bueno, ¿qué es? Termina como queriendo hacerse como una definición de, bueno, ¿qué es la salud mental? Bueno, es un montón de cosas, y no por no poner, digamos, algo un poco más
puntualizado, sino justamente tiene que ver con una construcción, con un proceso, digamos, Sí. donde todo esto interviene, donde somos sujetos que están en una sociedad, en una cultura, y no nos podemos pensar sin todo eso, digamos. Entonces, bueno. Y ¿No? lo que es interesante también de poder pensar una construcción de salud mental que involucre al colectivo social en esa construcción de la definición, es que podamos correr, sobre todo quienes somos trabajadores de la salud mental, entre comillas, que podamos pensar que más allá de las definiciones académicas que respondan a esa pregunta, es necesariamente o es necesario poder construir una definición que sea colectiva, y para eso es necesario que las voces que se articulen y que sean escuchadas, sobre todo por la academia, sean las voces de quienes forman parte de los colectivos, digo, del colectivo feminista, del colectivo transfeminista, el colectivo LGTBIQ, digo, quienes puedan definir en qué parámetros puede pensarse la salud mental y qué es o qué no es eh, violento en el abordaje de ese espacio, que sean los mismos colectivos, y no la academia en una definición que siempre es en abstracto, como lo que debería ocurrir o lo que debería pasar. Y que la hegemonía la tienen los trabajadores de salud, digamos, que solo ellos sean ellos los que puedan hablar de lo que es la salud mental. Bueno, los psicólogos, los psiquiatras, digamos, los enfermeros, no, bueno, digamos, es mucho más que eso. Todos tenemos que estar ahí pudiendo generar, digamos, ese concepto. Y la Sí, responsabilidad que tenemos, perdón. sí, no, digo, la responsabilidad que tenemos, sobre todo los psicólogos, digo, que seguramente la mayoría que esté escuchando esto sean colegas, es la posibilidad de poder pensar nuestra práctica en esa escucha que sea una escucha ética de quien se sienta del otro lado, entre comillas, si es que existe el otro lado, digo. Eh, Muchas veces, y digo, en la historia del colectivo LGTBI y bueno, las mujeres ni hablar, y las trabas mucho más aún, hace relativamente muy pocos años que hay una posibilidad de poder pensarnos como trabajadores, quienes somos maricas, digo, trabas, colegas, no se conoce, y yo no conozco, conocí una sola hace muchísimo tiempo atrás, y no recibida acá en la Argentina. Y no es solamente por la expulsión, digo, no solamente, la expulsión del sistema educativo. En una época, en la época en la que yo cursé la carrera al menos, atravesar la formación implicaba una sucesión de violencias a quien no respondía a una identidad que no sea la hegemónica, porque había una patologización constante. Digo, las maricas salimos del DSM-4 en el 90, hace apenas 30 años. Digo, hace nada. Y no podíamos, digo, no podíamos ejercer, digo, la historia, lo que se dice siempre en la Asociación Psicoanalítica Argentina, era que quienes querían ser psicoanalistas tenían el psicoanálisis pedagógico con alguien de la APA, y después el psicoanálisis posta, en donde podían decir que eran putos por fuera de la organización, porque no podía ser enfermo y atender pacientes. Esa es mi historia real. Bueno, yo creo que todo esto me ha pasado en distintos conversatorios, panel. Yo digo panel, malísimo. Es panel. Que muchas veces hay una posición que claramente está planteada, como señalaba Mariano, que está el que habla y el que escucha, ¿sí? Como una posición vertical de superioridad. Y me parece a mí que la construcción de esa figura tiene que ir hacia esto, hacia una escucha responsable, que como primera medida tenga como objeto la escucha bilateral, que sea que el profesional, le profesional que se siente enfrente de esa identidad, tenga esa concepción de que va también a aprender, porque si no, automáticamente aparece la patologización. De hecho, Mariano recién mencionaba el salir de una clasificación que nosotras las trabas salimos hace muy poco de esta clasificación, que es igualmente espantosa, de poder comprender que hay otras subjetividades que empiezan y quiero retomar esto de la accesibilidad, pues me parece realmente que al no estar pensados estos espacios con las identidades
que pueden llegar a ocuparlo, sucede esto, planteamos todo un esquema de accesibilidad donde, por ejemplo, yo en mi caso particular voy a hablar de las travestis trans. No acceden. De hecho, bueno, Celi trabaja en el teléfono verde y ha sido, una consulta frecuente esto, che, ¿cuántas trabas van? ¿O cuántas trabas llaman? Y la verdad que no, ninguna. Entonces, hay algo de ese mecanismo planteado que si bien tiene todos los aspectos de inclusión, en algo está fallando. No tiene esa accesibilidad que pregona. Entonces, me parece a mí que poder retomar y plantearnos los términos de donde nos sentamos a discutir diferentes prácticas, en este caso la de salud mental, no se puede discutir sin las voces que son los actores principales de estas situaciones, porque a ver, vamos a quitarle todo el contexto donde tratamos de incluir es el concepto de salud mental. Y decimos, listo, una traba tiene derecho a ir a un consultorio, una trans también. Perfecto. ¿Cómo está preparado ese profesional que va a escuchar a esa compañera? Yo particularmente me tocó asistir a un conversatorio donde estaba una compañera mía y el profesional, cuando yo hablo en término hetero, ya tengo un cierto grado de rechazo, probablemente un código para poder descifrar mi charla. Decía que las personalidades travestis no había que acompañarlas porque eran autodestructivas, y aconsejó a esta compañera mía, 15 años, ahora esta compañera tiene 33, ponele, que su reafirmación de identidad y sexual iba a pasar a través de todas las operaciones que pudiera hacerse. Entonces, dada esta práctica y de lo que se conoce de las identidades, que rompemos esa norma hegemónica, binaria, donde ni siquiera el sistema de salud clínico nos puede leer, aún con el cambio registral hecho, te siguen tratando en masculino. Imagínate cuál es el acercamiento que puede llegar a querer tener una travesti o trans a un consultorio cuando la persona que está ahí no está capacitada, por lo menos con una perspectiva de género. Ahí es donde la accesibilidad se vuelve incómoda, como mínimo. Sí, porque uno dice, bueno, hay dispositivos que existen. Perdón, Marian, perdón. Hay dispositivos que existen. ¿Quién escucha? ¿Quién está ahí del otro lado? ¿Qué trabajadores y trabajadoras, digamos, estamos formando? Digamos, ¿de qué manera se aloja? ¿No? Me parece que ahí, porque sí, es como decir, muchas veces hay dispositivos que están presentes y están hasta pensados, de algún modo. Bueno, pero ¿quién está tomando, digamos, esos dispositivos? ¿Qué profesional? ¿No? Me parece que ahí es donde también hay que poner el foco. Total. Y que se trata, más allá de la formación, entre comillas, que uno pueda tener en perspectiva de género, es retomar el nudo, hablo obviamente de los psicólogos, es el nudo y la base de nuestra profesión, que es la escucha. Digamos, si alguien se acerca, y planteo en términos de consultorio, que es un escenario bastante particular, pero si alguien accede al consultorio o llega al consultorio y pensar que quien está hablando simplemente uno lo tiene que encasillar en los parámetros que uno conoce y en los que uno se formó para ubicar a ese otro que está sentado ahí hablando, es lo mismo que pedirle que se calle, digamos. O acusar que su posición o su lectura de lo que le pasa no tiene valor. Digo, ¿cuántas historias conocemos, More, de compañeras que han accedido a un consultorio, que se han acercado a un consultorio, y que todo el trabajo previo, que terminan abandonando, porque todo el trabajo discurre en la construcción de una identidad, cuando cualquiera puede acceder por otras cosas, como angustia, Claro. me con mi pareja, me quedé sin laburo, no sé, demandas que no necesariamente tienen que ver con la identidad. Tal cual. Sí, pensar, o sea, pensar, si bien tener una perspectiva cuando te llega una identidad que rompe con lo binario, no me refiero solamente a la travesti, me refiero a hay identidades feminizadas, personas no binarias, queer, etc. Pero para mí la palabra clave es escucha responsable. ¿Se entiende? Porque uno puede escuchar incluso y después emitir opiniones o uno puede escuchar, qué sé yo, y ya tener un preconcepto en la cabeza armado.
¿Se entiende? Pero me parece que la interpelación para el profesional, la profesional que se siente enfrente de esta otra identidad, tiene que ver con la escucha responsable. O sea, no puede pasar de ese concepto, porque si no se vuelve, ya les digo, una sala donde la paciente va a escuchar lo genial que es el profesional y el profesional encasillándola, ya sea en su identidad o en un problema, qué sé yo, te vuelvo a repetir, este profesional en particular modificó todo el aspecto corporal con una sola intervención, vamos a decirlo así. Basó la identidad de esta compañera en cómo debía percibirla al mundo. O sea, por supuesto que es gravísimo y por supuesto que a lo mejor es extremo, pero si yo me voy a sentar frente a un profesional que tiene un preconcepto de lo que es una travesti, y la escucha no va a ser responsable, no se vuelve algo responsable, porque evidentemente toda la opinión formada que vaya a proyectar ese profesional va a terminar incidiendo en mí y probablemente terminar abandonando, terminar teniendo prácticas que yo considero, porque me las dijo alguien que supuestamente está posicionado allá arriba, porque a nosotras las travestis, cualquier figura de autoridad está allá arriba, nos han convencido continuamente que somos el margen de lo social y que después de ahí vienen todo tipo de escalas donde nosotras somos el último eslabón. Entonces hay también una cuestión de respeto, por supuesto de miedo, por supuesto un montón de cosas, como le deben pasar a las personas cis también, no digo que no, pero yo creo que, como decía Mariano, si yo caigo con un problema de que me separé, ¿qué me diferencia a mí de un cis que se separó? Lo que me diferencia es el concepto que el profesional tenga de una travesti. Entonces me parece que ahí se vuelve mínimo peligroso. En relación a esa escucha responsable o escucha ética, yo le digo ética porque me sirve, el concepto de ética me sirve para ordenar qué posición quiero tomar para con otro al momento de laburar. Digo, la ética implica que uno sea justamente responsable con el padecimiento del otro y poder escuchar. El padecimiento del otro puede ser cualquiera, porque es el otro el que soporta ese discurso y uno puede acompañar ese proceso y acompañar responsablemente lo que al otro le esté pasando. Si uno escucha, antes que escuchar al otro, se escucha a uno mismo con los parámetros que uno tiene, es imposible que uno pueda escuchar responsablemente. Y lo pienso, digo con las trabas, pero ¿cuántas veces escuchamos también que mujeres que en situación de violencia o víctimas de violencia que llegan a un consultorio y la lectura que hay es ver qué responsabilidad, digo, la primera lectura es ver qué responsabilidad tiene esa mujer en esa situación. No digo que no sea en algunos casos lo que uno labura en la clínica individual de esa paciente, pero si lo primero que vos escuchás, la primera intervención que se hace en una mujer en situación de violencia de género es buscar la responsabilidad del otro, le estás tapando la posibilidad de que la otra persona hable y condenando directamente a prácticamente la burda, y lo hemos escuchado muchas veces, que si no se separa es porque le gusta, o cosas que son bestiales. Sí, hay algo también ahí de la legitimación de esta violencia. Muchas veces parece lejana de un profesional, y en realidad no, ese profesional está tan atravesado por el machismo y por el patriarcado, las prácticas de estudios. Bueno, yo he tenido la posibilidad de poder atravesar las facultades, por ejemplo la de psicología, donde yo tenía un preconcepto que era, listo, son psicólogos, la tienen atada, están más allá, nada, era una cosa cúbica, ¿me entendés? Pero al punto tal de que recuerdo que una profesora gritaba que porque una identidad no binaria quería atravesar con su identidad hasta que le den el título, la mina totalmente tomada, gritando que cómo iban ellos, o sea, la persona en cuestión, a transitar ese espacio porque había reglamentos que cumplir, papeles que llenar. Nada, imagínate mi contestación. O sea... Aparte pienso que, digamos, si en relación a lo que veníamos charlando de la escucha responsable y ética, si como también trabajadoras, digamos, la accesibilidad ya se encuentra muchas veces imposibilitada, y la primera intervención tiene que ver con
ser expulsiva, ser culpabilizadora, digamos. Es, o sea, terrible, porque es como decías vos, More, o sea, ante ese primer contacto, llegaste, uno llega, hasta en ese primer contacto expulsivo, no volvés más, digamos. Ese es el tema también. Quiero hacer una salvedad, porque parece ser que abandonamos estas prácticas y ahora tenemos una mirada integral, una mirada inclusiva, diversa, etcétera, etcétera, etcétera. Y miro acá continuamente la pantalla porque me llegó un flyer, bueno, de hecho hace un año atrás, creo, particularmente bajamos una actividad que se estaba por presentar en cierta facultad, que tenía que ver con un psicólogo hablando de ideología de género, ¿sí? Ahora tengo otro que dice, ESI biológica no ideológica, dictada por un psicólogo clínico de la UNR, ¿sí? O sea, esta charla se va a dar, sí. Y la verdad que yo no puedo dejar de pensar en esto cíclico, que parece ser que volvemos continuamente al medioevo todo el tiempo. ¿Se entiende? Bueno, que yo lo asocio automáticamente Bolsonaro, Macri, y son cosas que a mí realmente me eriza la piel, pero tomándolo desde esta concepción, ante todos los tipos de producciones académicas, literarias, etcétera, 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 donde se habla que la biología no es destino, existen estas personas y existen prácticas que se siguen perpetuando y que no son tan lejanas de un 1940, 1930, donde la práctica psicológica era una, supuestamente, hoy lo ve en perspectiva y dice, nada, en serio, o sea, esto, en serio. ¿Se entiende? Hubo incluso métodos de tortura para poder cambiar la forma del pensar y el sentir. Y vos decís, no, eso ya pasó, More, todo bien, bienvenida al siglo XXI. Y vos ves estos tipos de flyers, de charlas, en espacios que deberían proteger los derechos y de las identidades, porque sabemos que son, que están, o que hemos estado expuestos a un sinfín de violaciones de los derechos. Y estas prácticas se siguen reproduciendo. Que la realidad esto es lo identificable de esas situaciones. El asunto es cuando todo este discurso caló en alguien, o caló en la mayoría, o caló en el cuerpo de psicólogos, y lo llevan a la práctica, si bien no con un tono tan evidente, con un preconcepto ya armado que tiene que ver con esto. Y mira, lo tuyo es una percepción. A mí me han dicho, por ejemplo, que el travestismo, no les voy a decir algo que sea nuevo, que era un vicio de la burguesía. ¿Entendés? Sí. Ojalá fuese burguesa yo, como mí. Claro, ¿me entendés? Entonces, nada, a mí me preocupa esto, lo cíclico de lo que se vuelve en contra de lo que parece ser que ya está mínimamente puesto en discusión. Mínimamente mi identidad se siente a salvo porque hoy, gracias al colectivo travesti trans, LGBTIQ+, hemos logrado ciertos derechos y aparece gente como esta que la verdad, te vuelvo a repetir, es fácilmente identificable. A mí lo que me preocupa es el discurso que termina calando en muchos profesionales y vos no sabés con quién te vas a sentar. Vos no sabés a qué consultorio vas a asistir. Mira, More, en relación a la construcción de los colegas, esto es algo que a mí siempre me preocupó, me hizo muchísimo ruido y lo pude ir despejando con el ejercicio de mi práctica y con la construcción de una clínica que sea mía, personal, digamos. Siempre, sobre todo para quienes ejercemos del psicoanálisis, se plantea como una idea de neutralidad a la hora de llegar al consultorio, digamos, como profesional, ser relativamente neutral para que quien se sienta enfrente no se sienta condicionado por quien uno encarna, digamos, por decirlo de esta manera. Ahora, esa construcción imaginaria del analista, en mi caso, que supuestamente es neutral, es ser la de un chongo. Digamos, uno tiene que tunearse en una fingida neutralidad y lo digo así, espero que no se ofenda a nadie, pero es siempre la camisa a cuadro, el pantalón de vestir y los mocasines. Es siempre esa estética en donde yo me veía yendo al consultorio y despintándome las uñas antes de llegar al consultorio, acomodando la ropa y el corte de pelo, y una manera en la que sea digerible ¿para quién? ¿Para el paciente o para la legitimación masculina, masculina y heteronormada de un ejercicio profesional, que se deslegitima si se mariconiza un poco, Y eso es... Bueno, imagínate
imagínate que ese concepto te atravesaba a vos siendo el profesional. Imagínate cuando supuestamente vos te arreglaste la camisita a cuadro, te pusiste los lentecitos así tipo rolón y llegaste al consultorio divino y te caigo yo. ¿Me entendés? A eso hablo del discurso que parece ser que no es tan grave, que no es tan... No va, sí, moldea, premoldea conceptos y cuando se te sienta una identidad que difiere a lo que vos conocés, que difiere a la práctica que has ejercido, o incluso a la que te han enseñado, porque volvemos a repetir, y no es una novedad, que los cuerpos disidentes no han formado parte de la medicina tradicional, ni de la mental ni de la clínica. Entonces, Bueno, ¿cómo abordar ese cuerpo? ¿Me la entendés? UNR, perdón, egresadas de nuestra universidad, de nuestra facultad, plantean, hace un mes atrás, planteaban un ciclo de formación en clínica con obesidad, como un trastorno mental. O sea, plantear el cuerpo no hegemónico en términos de depresión, melancolía y tristeza. Y angustia. Es como, Qué joda ah, qué joda que le caiga un gorde alegre. Se pegan no un saben qué tiro en la hacer. enciclopedia, claro. Lo peligroso de eso como profesionales es que vos lo que automáticamente haces es cristalizar el padecimiento del otro y no estás escuchando. Claro. Una persona es gorda, entonces esa persona es ansiosa y depresiva. Y no Tal se cual. preocupa por su cuerpo, y no se quiere, y no tiene amor propio. Y es como, no sé, si el amor propio se encuentra roto en algún punto en un sujeto que accede o que pretende acceder a una asistencia en salud mental, probablemente sea porque esa persona estuvo durante muchísimos años siendo violentada porque su cuerpo no respondía a lo que debería responder. Y digo, cabe para el colectivo Traba Trans, cabe para las gordas, para los gordes, donde algo se corre de la norma, la escucha tiende como a, bueno, ver dónde debería estar ubicado ese sujeto. Y la verdad que el sujeto está ubicado donde está ubicado. Volvía un poco a pensar, por lo menos mi lugar eh, como trabajadora, digamos, en un dispositivo de urgencia, emergencia como es el teléfono verde, pero pensaba esto, digamos, que como a mí me costó un poco la escucha vía telefónica, digamos, Claro. que es un dispositivo que está presente siempre, digamos, pero que en la pandemia fue el único dispositivo que estuvo, digamos, funcionando. Las entrevistas obviamente se dejaron de lado por una cuestión del aislamiento, bueno. Entonces yo pensaba esto cuando hablamos de esta escucha, qué difícil también poder intervenir, alojar, acompañar, que se intenta, que se hace, y que espero haberlo hecho de la mejor manera, ¿no? Pero digo, qué difícil cuando es la escucha vía telefónica, ¿no? Solamente, ¿no? No el encuentro reiterado, no poder trabajarlo en conjunto, construirlo, como decíamos, esto de la construcción, de cómo pensar las estrategias, que nunca es por parte nada más de quien está, en este caso, de la psicóloga, la abogada, sino que es en construcción con otros. Entonces, pensaba esto, cómo hay que afinar, digamos, que alojar, digamos, esa escucha, que sea justamente comprometida, que sea responsable y que sea ética, sobre todo, por ejemplo, en estos momentos donde los efectos del aislamiento han sido muy complejos, a pesar de que, como decías vos, More, de que se pueden incrementar o no en ciertos colectivos, pero que claramente han traído efectos de mucha angustia, de mucho sufrimiento en todos nosotros, digamos. Entonces, bueno, cómo cambiar un poco la manera, la forma de intervenir, digamos, los mismos dispositivos, cómo se empiezan como a pulir para justamente intentar acompañar de la mejor manera. No sé si se Claro. entiende bien lo que quiero decir. Lo pensaba un poco en esto que veníamos charlando, de cómo pensar esa escucha y cómo volver a siempre, me parece que esto también es importante, como siempre volver a replantearse algunas cosas, como volver a pensarlo, nunca que quede como algo ya dicho y sabido, digamos, sino, bueno, que para mí es con otros,
O sea, en estas, por ejemplo, en estas conversaciones. Como que uno, bueno, vuelve, ¿no? Para mí prácticamente hay algo que yo siempre trato de dejar en claro cuando se trata de salud. Les vuelvo a repetir, no puedo escindir salud mental de salud. Eso para mí es un término que está aglomerado. Yo le quitaría lo opcional cuando hablamos de prácticas clínicas. ¿Por qué? Porque en el mientras tanto que un profesional se forma, las personas, las identidades que podemos ocupar estos espacios, donde la idea es ir a ser escuchadas y nada, poder resolver o no, o encontrar motivos o no de X cosas, somos los conejitos de India, de una práctica que tiene, si bien como tal, yo creo que tendría que haber una reestructuración del sistema educativo donde se forma un profesional. ¿Sí? Esto va, por ejemplo, esto yo automáticamente siempre lo pienso desde la medicina clínica. ¿Hay alguna lámina de un cuerpo travesti? ¿Se entiende? A ver, y si vamos a una cuestión biológica, te van a decir, sí, bueno, agregale tetas y nada, dejale el pene y fin. No, o sea, no. Gran parte de la incidencia mortal de una travesti tiene que ver con esto, con no poder acercarse, con no poder elaborar el concepto de salud. Y ahí empiezan las prácticas que tienen que ver con qué sé yo, inyectarse silicona líquida para tener un cuerpo que está construido bajo una mirada hegemónica, que también tiene que ver con esto de un consumo que tiene que ver con el trabajo sexual, donde tenés que tener determinado cuerpo. Entonces, yo lo dije en la Facultad de Psicología, dicho sea de paso, la gestión de Soledad Cotone fue vanguardia en un montón de cuestiones, como poder poner en palabras esto del sentir no binario, esto de las identidades travestis. Nada, me parece un laburazo que están haciendo ahí, pero voy a lo siguiente. ¿Cómo podés ponerle algo opcional cuando lo tuyo claramente es una práctica discriminativa? ¿Se entiende? Sí, O sea, claro. yo tengo una identidad de género que me ampara. Y frente al acto, si bien puede ser consciente, no consciente de ignorancia, Valflores dice que la ignorancia también es un hecho político, porque vos elegís ignorar, ¿sí? O sea, nuestras identidades, si bien han sido invisibilizadas, todo el mundo sabe lo que es una travesti, o por lo menos tiene una presunción de que existimos. En algún momento, en algún lugar, nos podrán ubicar en la esquina, parada a la vuelta de una casa, lo que sea. Pero voy a esto. Cuando decidís ignorar y decidís discriminar, yo tengo una ley que me ampara. Entonces, me parece que esto del opcional, de poder poner en práctica ese tono, ¿me entendés? Y que tiene que ver con esto, con que la traba absorba ese tiempo de impacto donde el profesional se forma, y la verdad que no, o sea, hemos sido conejitos de India durante toda una vida, toda una práctica clínica, o sea, nos han catalogado como mujeres o hombres, ¿sí? Y en base a esa definición han ejercido sus profesiones sobre nuestros cuerpos. Entonces, me parece a mí de esto, de poder quitarle, porque viste que parece ser que cuando se trata de identidades que no se ajustan a las normas, y bueno, es como decía Mariano, terminamos avalando prácticas que son identificables cuando un hombre golpea, pero no cuando dentro de un consultorio una identidad feminizada ingresa y ese psicólogo le termina tirando por la cabeza que hay algo de toda esa situación que es culpa de. ¿Se entiende? Entonces me parece que recordar esto de que hay cosas que no son opcionales, que no están sujetas a una... Si todavía no estás capacitado, no arranques. ¿Se entiende? O sea, para mí va por ahí. Y cuando se trata de infancias, Ni hablar, cuando ni se trata de hablar. infancias, y digo, lo complejo de pensar el laburo en salud mental, no solamente en infancias trans, en No, infancias libres, en poder pensar la construcción de un infante desde el universo de ese niño. tal Que cual. no sea esta adultocracia de la que habla Marlene, de pensar cómo los adultos creemos que debería funcionar en la cabeza y la vida de un niño. Yo nunca hice clínica con niñas, sí en acompañamientos, pero no en consultorio, pero sí laburé mucho con adolescentes. Y la verdad que pensar en la construcción de un adolescente teniendo como referencia lo que leo en el libro o lo que fue mi adolescencia hace unos pocos años atrás,
no era ni siquiera similar al modo de habitar una adolescencia en el contexto de hoy, donde hay otros modos de vincularse, otras construcción de identidades, otra posibilidad de pensarse. Entonces, de nuevo, más allá del colectivo en el cual uno se referencie, la posibilidad de acceder a un espacio de salud mental, y estamos hablando casi exclusivamente del consultorio, pero se trata incluso de un espacio donde el Estado tiene injerencia o que son espacios públicos, en No donde solo tiene que poder construir su identidad en libertad. Y hacer del Para mí, padecimiento un padecimiento que sea escuchado, digamos. para mí hay cosas que se pueden retomar, y a mí me parece que Fernando Ulloa bueno, para mí particularmente es una referencia. Y Fernando Ulloa habla de la ternura. Y generalmente una cuando escucha el término ternura parece ser que cae en este término medio pelotudeado, medio bastardeado de, ay, la ternura. No, Fernando Ulloa lo que propone es quitarse, correrse del adultocentrismo y desde esa práctica que te posiciona supuestamente en una relación de poder, de arriba, de vertical, de estar... La verdad que habría que retomar este concepto de ternura que ofrece Fernando Ulloa, que a mí me parece fascinante, les vuelvo a repetir. Para mí, yo pensar las infancias travestis trans, pudiendo habitar un consultorio o el dispositivo que se haya creado para tal fin, con los padres, porque ahí no llega solamente la infancia. Claro. Llegan los padres con la pregunta de, ¿qué es esto? ¿Cómo lo trato? ¿Se entiende? Y cualquier intervención mínima que sea del profesional puede marcar un montón de otras, puede avalar un montón de otras, legitimar un montón de cuestiones que a lo mejor la familia ya traía, y de eso depende la crianza libre de esa criatura. Y acá lo colectivizo, lo globalizo. O sea, nada, nosotras hemos tenido, a ver, la que pudo teniendo una percepción, porque nosotras decimos, nosotras nos bautizamos travesti cuando vemos a otra. Vos sabés que no sos ni hombre ni mujer porque lo social te lo marca. ¿Sí? Entonces, si alguna de nosotras transitó un espacio, un consultorio o del dispositivo que se haya creado, no fue un transitar feliz, es una palabra esperanzadora, si se quiere. Una compañera que es militante de comunidad trans le dijo, el profesional le dijo a la madre que debía obligarla a vestir ropa de hombre. ¿Se entiende? O sea, entonces, supongamos, porque yo siempre comparo a los profesionales con cajones de tomate, ¿sí? Si vos vas a la verdulería y te dan tomates, y vos dejas que el verdulero te lo dé, y el verdulero te va a dar 2 buenos y 2 malos. Entonces, hay algo de la selección, de esto de poder transitar distintos espacios, que va haciendo que la selección de un profesional tenga que ver. Porque, a ver, los profesionales no son cosas de conceptos de razonamiento inamovible donde no se equivocan. Puede ser que esa práctica se... Ahora, ¿cómo otra travesti o trans recurre a otro profesional si la primera intervención que tiene es con uno de estos profesionales? Y ahí se corta todo tipo de acceso a la salud. ¿Se entiende? Porque hay algo del estigma social cargado en ese cuerpo que dice que la sociedad no la va a hacer encajar en ningún lado. Entonces, cuando lo toma de un profesional, cuando lo ve plasmado en un profesional, entonces dice, ah, no, y supuestamente con alguien que debería tener una mentalidad mucho más abierta, que les vuelvo a repetir, yo lo atravesé y no es así, se encuentra con eso, fin de todo tipo de intervención para esa travesti. O sea, esa travesti se aleja de ese núcleo donde supuestamente la idea es poder hacer un abordaje hacia una especie de sanación o solución de algún tipo de problemática. Sí, y casi como un tip para quien vaya a atenderse con un profesional en salud mental, cualquier profesional que cuestione la construcción de identidad de un paciente, el paciente se tiene que ir. Me van Claro. a odiar todos los colegas, pero a los pacientes, le digo, a los usuarios, a los usuarios, un espacio de salud mental que se construya, o que la dirección de cura o el nombre que sea, el modo de abordaje que tengas, vaya dirigido a cuestionar la construcción de identidad de una persona y esa persona lo viva de modo violento, no tiene por qué adaptarse a eso. No. No tiene por qué adaptarse a eso.
porque no va en lo que estábamos diciendo al principio, de cómo pensar la construcción de la salud mental y del padecimiento de un sujeto. Eso es un padecimiento que viene importado e impostado por el profesional, y que lo único que hace es reproducir la violencia social. Yo lo pienso así siempre, ¿no? Para darle este marco de gravedad a cuando algo debería ser de una escucha responsable se transforma en algo que esto que vos mencionas, Mariano. Si vos vas a un médico que te duele la panza y resulta que el problema lo tenés en la vesícula, ese médico te opera de un riñón, una generalmente tiende a pensar que hay una mala praxis ahí, ¿se entiende? Y hay acciones en consecuencia. ¿Por qué pensamos que la salud mental, tanto como profesional o como el usuario de esa salud mental, piensa que la salud mental no es tan, o no es tan implicada tantas cosas que puedan afectar la salud del usuario en sí? O sea, es realmente, o sea, les vuelvo a repetir, el condicionamiento, hablo siempre de las identidades travestis, el condicionamiento, en los estereotipos, los preconceptos formados, para mí hay algo ahí que se pone en juego que tiene que ver con la mala praxis. No existe otro término. ¿Se entiende? Porque está bien, una opción es levantarse e irse, pero les vuelvo a repetir, para una persona que no ha tenido acceso a un sistema de salud, en este caso pensado desde lo integral, porque no lo puedo asumir, no vuelve más. Entonces, si esa, y hoy hablábamos de esto, de cuántas trabas habitan loqueros o manicomios o llámenle en el término que les guste. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque probablemente esa identidad, al atravesar ese estadio, si un clínico, vos como identidad consciente, te trata en masculino en el caso de una persona que se percibe en femenino, ¿cómo vos podés defenderte ante la violación de esa identidad cuando vos no estás, entre comillas, en tus cabales? ¿Se entiende? ¿Cuáles son los datos que tenemos de esas travestis? Y la verdad que no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, me parece a mí que en esto de lo ético, de lo responsable, me parece que hay algo más implícito que tiene que ver con esto, con lo legal. O sea, un profesional, sea de salud mental o clínica, y para mí tiene que estar largado al ruedo cuando esté formado, cuando esté, no sé, creo que nos quedaríamos sin profesionales, básicamente, vuelvo a repetirlo. Pero me parece que es de una urgencia poder retomar esto de quitarle lo opcional, levántate e irte. La verdad, yo he visto cómo los diagnósticos que dan profesionales de la salud mental han incidido en los cuerpos travestis. De una manera que yo hoy en día, por ejemplo, a esta compañera todas las modificaciones que se hizo, que vos la ves, o sea, a ver, y es una construcción literalmente hegemónica. Entonces, hoy cuando estamos deconstruyendo la hegemonía, esa identidad se siente por fuera, porque siente que quedó atrapada, que su construcción de su propio cuerpo terminó, o sea, condicionada por una persona a la que ella veía superior. Pero no es que ese profesional se bajó de ese, no, o sea, le bajó el tono, le bajó el volumen a esa percepción. O sea, lo cuantificó, lo masificó, y la compañera, les vuelvo a repetir, siempre tomando este contexto, las travestis somos eyectadas de todo tipo de situaciones, la familiar, la social, la educativa. Entonces, cuando vos finalmente tenés el acceso a un profesional, ese profesional puede tener ese preconcepto, y parece ser esto de poder levantarte e irte. Pero ¿en qué grado llega de vulnerabilidad la compañera para que todo eso que opina el profesional le termine cambiando? No solo la perspectiva, no solo la construcción subjetiva, sino le modificó el cuerpo, Es específicamente. una marca que con una intervención, con una sola intervención, o sea, puede ser de por vida. Lo peor de todo es el concepto que tenía el profesional cuando dijo delante de nosotras, que nosotras teníamos personalidades, lo dije antes, ahora no me va a salir. Autodestructiva. Autodestructiva y que no debíamos ser ayudadas. No me preocupa lo que diga ese profesional, sí, por supuesto me preocupa. Lo que me preocupa es de dónde sacó el concepto. ¿Se entiende? La matriz donde se construyó ese concepto. More, hay escuelas de formación acá en Rosario que plantean mujeres cis, planteando la cuestión de lo travesti, plantean esos términos como la cuestión de lo travesti, y plantean en la presentación de sus seminarios o talleres
cómo es un sujeto que va oscilando entre lo masculino y lo femenino, y a veces tiene posiciones y es como, What? sinceramente, Claro. más allá del cringe, más allá de la vergüenza que me da cada vez que escucho a una colega, La en realidad ni preocupación. siquiera es una colega, me voy a desarmar de esa parte. Me da, porque me violenta y me exaspera muchísimo cuando escucho a alguien que no encarna desde ningún modo la violencia que otra persona sí encarna, diciendo cuáles son los parámetros de sufrimiento de otra persona. Y lo digo en toda índole, yo puedo hablar lo que implica al haber sido usuario de salud mental, puedo decir qué intervenciones aparecen cuando uno empieza a construir su identidad marica, y sobre todo en otra época, porque siempre las maricas fuimos un toque privilegiadas en los tiempos en los que las cosas se fueron desarmando. Pero siempre estaba como esa cosa de duda en donde el profesional te preguntaba si estaba seguro, si no era un proceso, si era algo de... Y qué sé yo, no sé si es un proceso. Te estoy contando un par de cosas que no sé si la podemos pensar como un proceso. O Lo al menos peor, déjame que yo decida si es un proceso. claro, lo peor es que vos tenías esa capacidad de poder analizarlo. Mm, Ahora, Claro. ¿cuántas personas, bueno, ponele, o ahora lo podés elaborar, ahora. ahora Sí, lo sí. podés elaborar, ¿me entendés? Pero ¿cuántas personas con identidades, qué sé yo, gay, homosexuales, putos, lesbianas, pasaron por esos consultorios y la pregunta fue, ¿estás segura que no es un proceso? ¿Estás seguro que no? ¿Me entendés? ¿Cuántas Cuando la historias familia tenía conocemos? detrás, cuando tenía detrás a la familia que le decía, vos estás confundido, tenés que probar con una mujer, porque, o sea, no dejas de ser los dos extremos del mismo parámetro. O sea, y vos no vas en busca de otra cosa. Pero, o sea, yo no puedo creer, por esto digo que para mí tiene que ver con quitarle lo opcional. ¿Se entiende? Porque hay algo ahí que se constituye en una especie de delito, no quiero decir delito específicamente y lo digo, es un delito que atenta no solamente contra la ley de identidad de género, sino que atenta contra la ley de salud integral. ¿Se entiende? Claro. O sea, Marcos legales, Y digamos, contra también, los derechos humanos en que se han general. conseguido, ni digamos. hablar, pero ni hablar de los derechos humanos, pero parece, por eso te digo, que el derecho humano es algo de la ONU, ¿viste? Y de la OMS, y quedó allá en el río Hudson tirado al costado, ¿viste? No, bueno, listo, todo bien. Cristina a mí me dio la capacidad, perdón, soy peronista, lo dije, Cristina me dio la capacidad de poder tener un aval, un marco legal, donde yo ampararme. Y acá es donde yo le quito la opcional a una práctica que parece ser, bueno, realmente si el profesional dio su punto... No, si a mí un médico me opera del corazón cuando mi problema era el talón, y bueno, hermano, es mala praxis, lo siento por vos. ¿Me entendés? O sea, me parece que hay que poder, les vuelvo a repetir, si le ponemos lo opcional, tenemos a gente como esta que dice que vayamos por una ESI biológica, cagándose, perdón, y acá ya me pongo histérica y me emociono, cagándose literalmente en todo lo que son los reclamos sociales, las construcciones colectivas de identidades, ¿me entendés? Yo me tengo que estar, ¿por qué fumando a alguien que está trazando continuamente? Y acá se vuelve borroso en el sentido de ¿es una opinión? No. Una opinión me la da la doña del barrio que me grita en la calle, que tampoco debería suceder. Esto es un profesional, ¿se entiende? Y que debería, como mínimo, saber de qué leyes o qué leyes está rompiendo cuando está teniendo este tipo de prácticas o la práctica que es face to face. Y lo planteábamos al principio cuando hablábamos de definir si se podía en algún punto definir salud mental. Yo creo, insisto en esto que hablábamos, de que es una construcción colectiva y que es una definición, entre comillas, muy flexible, que se va moviendo con la voz de cada colectivo que la habita. Históricamente la salud física y la mental también está pensada para responder a ciertas hegemonías. Entonces, generalmente lo que se construye, a lo que se intenta llegar, es a un criterio de salud pensada en una hegemonía. Y son los profesionales que están formados en un sistema, que estamos formados en un sistema, que hace relativamente poco nos estamos pudiendo preguntar por quiénes son las voces que pueden hablar sobre su padecimiento. More, el otro día me pasaste el texto de Dumaresque, y digo,
Me hubiese encantado en mi formación como profesional o en mi formación como psicoanalista poder leer un texto en donde una traba habla de la escucha cisgénero. Me hubiese fascinado, me hubiese podido El, pensar as- mi el práctica. asunto es este. Cuando esa voz travesti, porque es poco probable que Leila Dumaré haya escrito 30 años atrás, porque creo que tiene 33, hay algo de esto que vos decís que yo puedo retomar, que es que cierta parte del psicoanálisis se puede preguntar por esta identidad, ¿sí? Hay otra parte que directamente la obvia, te vuelvo a repetir, y se queda con el canon establecido de salud mental sobre cuerpos hegemónicos binarios. Ujú. Y no es que hay, o sea, por eso yo digo que hay cosas que tienen que volverse legales, a pesar de que lo son, deben ser legales porque, les vuelvo a repetir, acá no hay una cuestión de capricho, de un trato diferenciado, no. ¿Se entiende? Si vos te vas a sentar frente a algo que desconoces, ¿qué haces mínimo? Estudiás. O sea, se arma todo un esquema de estudio para que ese profesional salga. Por supuesto que todo lo que es empírico se puede ir modificando, pero no a través de aberraciones que se han cometido a través de nuestras corporalidades. Realmente me parece a mí terrible. Celebro que haya muchísima gente que rompe con estas estructuras, que se interpela, que tiene cambios, porque tampoco vamos a plantearlo como un horizonte oscuro y que parece ser totalmente cerrado. No, Les claro. vuelvo a repetir, o sea, las pocas que llegamos a un dispositivo de salud mental, no sé cuál es el porcentaje de la gente que está atravesada como ustedes. ¿Entendés? Yo creo que hay un porcentaje mayor y entonces se transforma en una ruleta rusa, ¿sí? Y yo creo, o quiero a aquella que me escuche a través de este Zoom, que pueda entender que no solamente es opcional levantarse y cambiar de médico, ¿se entiende? O sea, esto en el primer estadio, sino que hay algo ahí que te ampara, que es la ley de identidad de género y la ley de salud integral. Entonces, me parece ya de que hacernos, perdón los términos, siempre voy a ser poco diplomática, que hacernos les boludes con cosas que están planteadas dentro de un marco legal, ya no, o sea, listo, ahora si elegiste ignorarlo, es una decisión política. Decidiste que esa práctica que debería haber sido ampliada, que debería haber tenido una perspectiva, un montón de cosas, decidiste ignorarla y operaste sobre esa corporalidad con tu propio preconcepto y con lo que te enseñaron. Y se volvió peligrosa, se volvió extremadamente peligrosa. Sí, con consecuencias para la construcción de una subjetividad y la posibilidad de una subjetividad de poder habitar el espacio que sea del modo menos angustiante posible, que es lo que todos intentamos hacer, digamos, en este mundo Tal cual. que tiene tanta horrorosidad, poder recuperar algo de la ternura, como decía vos, More, citando yo. Sí, sí, Me sí. parece que es ahí. Total. Bueno, agradecemos a todos por haber participado en este conversatorio. Fue muy interesante, me parece que han salido un montón de cuestiones de esta charla entre nosotros, así que bueno, ojalá que nos veamos pronto en otra instancia.